Vamos a We're going to hablar un poquito de talk a little bit dones. about El Señor quería que gifts, le hablara. what the Lord wanted me to talk to you about. Al principio del At año, the beginning of the year, las promesas que Dios the nos ha promises hecho that God has made to us son muy bonitas y son muy are buenas, nice. pero Dios They're good, but quiere que nosotros God wants us to entiendamos understand la posición o el the lugar que position cada or uno the de nosotros place that each one tenemos. of us has. Las dádivas que Dios The nos da, gifts that God gives us, que that no son they aren't monetarias, físicas, ni monetary, de esa physical, manera, pero son nothing like that, dones que but Dios they're nos da para gifts that God poder gives us servirle a Él to be able mejor, to feel Him better, para poder to servirnos be able unos to a los serve otros each mejor other better. y así And in convivir this way, en un we can get ambiente along de in a familia, surroundings que es of lo que family, Dios which is what quiere de God nosotros. wants from us. Cada uno de Each nosotros one of us hemos sido has been bendecidos con una blessed with a porción de portion fe. of faith. Cuando usted se salvó, When you got saved, Dios le dio a usted God con gave la you, salvación una along with porción de salvation, fe, a portion of faith, o fe suficiente or para enough creer. faith to believe. La fe, por supuesto, Faith, of que course, se is practica o se or trabaja, works, y a como usted la trabaja va and the way you creciendo. work it, or as Okay, you la work out Biblia your nos faith, it enseña grows. eso. The Bible teaches us this. Pero otra cosa que But another Dios nos thing dio, that God gave us, que viene which junto con comes la together salvación, with salvation, son dones. are gifts. Y nunca hablamos de And we esto, never pero talk Dios me about this, empezó a but hablar God a mí began to speak to me que le diera yo esta for me to palabra a give you los this word líderes, y to the ahora leaders. ustedes que no And son now those of líderes you who aren't van a leaders recibir are la going to bendición de receive los the líderes blessing of the también, leaders porque also. no se las di ayer Because a I los didn't give líderes. this word yesterday to the leaders. Pero se las voy a dar But I'm ahora, gonna give pero it today. quiero leer But unas I want to read a escrituras antes de scripture entrar a la before we lección. get into the lesson. En Romanos In Romans 11:29 11:29, dice it que says los dones that del the Señor gifts of the Lord son irrevocables. are Fíjese without, bien. Porque irrevocables son los without dones repentance, y el llamamiento de irrevocable, Dios. because these are of the calling, from the calling Okay, of quiere God, decir which que means los that dones que Dios the le ha gifts that dado God has given, no se los quita. they're not able to be taken Usted away. los pierde You al no lose them and practicarlos, not practicing, pero Dios no se los quita, ¿ok? but God doesn't take it away. Cuando Dios le dio un When don, God y gave cada you a uno de gift, and ustedes, each fíjese one of bien, you, look at this. hay tanto aquí There's que no sé so ni dónde empezar, much pero here that I tengo don't que even know where decirle to esto. start, but I have to tell you Cada this. uno de nosotros Each one of tenemos us un don has o a dones gift para or hacer gifts cosas To do things para el reino de for the Dios. kingdom of God. ¿Ok? Okay? Dones para hacer Gifts to cosas do things para el reino for de the kingdom Dios. of God. Por ejemplo, For example, Dios le da don God a una gives persona a person a para gift ser generoso. to be generous. Dios le da el don God a otra gives persona a gift to somebody para ser To amigable. be friendly. Dios le da el don a God otra gives a gift to persona another para person hacer, to be- para orar sanidad to para pray for otra healing for persona, somebody else. para orar To pray ánimo para otra encouragement persona. for other people. Dios le da God don gives a una persona gifts to para a tocar person instrumentos. to play Los an instrument. jóvenes que The tocan young aquí people who play tienen el instruments don here de tocar have the instrumentos. gift to play No instruments. cualquiera puede Not subir y anyone tocar can un just come up and instrumento, play an pero instrument. ellos tienen el don. But they have the Hay gift. algunos que Dios There's les ha dado el some don de that God has tocar, given the el gift don de to play cantar. Fíjese instruments, others to qué sing. lindo, ¿verdad? See, it's so wonderful. Porque pueden hacer los dos. Because they can do both. Oh, Y play an algunos instrument tienen and el don de sing. Some people tocar have the gift un of instrumento playing an solamente y instrument, otros just tienen playing dones one para instrument. tocar Or some people varios have the gift instrumentos. of playing many Esos son dones instruments. de Dios. Those are gifts from Dios God. los da. God gives them. ¿Ok? Usted tiene don You para have the desempeñar gift un trabajo to donde usted do a trabaje. job Ese es where un you don work que at. Dios le ha That's a dado. gift that God has given you. Ahora le voy a enseñar Now I'm algo. gonna Si show usted you está en un something. trabajo If you're at a job donde Dios no le dio where el don God para hacer did ese not give you the trabajo, gift to do that usted lo job, está haciendo con mucho You're doing trabajo. it- You're doing you're doing that Okay. job with a lot of Y si effort. usted está fastidiado And y if le you're cuesta hacer el frustrated and trabajo it que está costs you to do haciendo, the job that es you're porque doing, usted no it's tiene el because don you para don't hacer have ese the trabajo. gift to do that job. Dios le dio un God don para gave hacer you el a gift trabajo. to do the job. Y vamos a hablar And we're gonna más de talk esto porque more quiero about que lo this because agarre. I want you to get a hold of it. Todos ustedes, quiero All que of lo you. agarre. Si usted I es want you to get cristiano, it. If usted you're a tiene Christian, dones que Dios le you ha have dado. gifts that God has given you.
Este es el beneficio This is the de benefit caminar o of de walking estar en el or don que being Dios le ha in the dado. gift that God has Cuando given usted you. está When desempeñando you el don que are Dios le dio, developing the gift that God has usted given va a you, ser una you're persona going to be a completa, a complete una person, persona feliz, a happy person, una persona no a aburrida, person who's not una boring, persona a person en or bored, victoria, a person una of victory, persona que a se person considera who is bendecida de considered to be Dios. blessed by God. Cuando usted, por ejemplo, When you, for Dios le example, puede dar a usted God un can give don you a gift de enseñar. to teach. ¿Ok? Usted Okay. puede enseñar una clase can muy teach fácil, a la class enseña, easily. no tiene You problema, have no problem pero a doing usted le it, gusta cantar. but you like to sing. Y ahí está And entremetido there toda you la are vida getting all queriendo involved cantar your y whole no life sabe trying to sing cantar. and you don't know how to sing. ¿Ve? Los hermanos le aplauden de Brothers and sisters lástima, pero usted applaud cree que es out of porque pity, usted and you cree que es think porque that canta it's tan because you bonito. sing so well. ¿Ok? No estoy hablando de I'm nadie, not talking ¿ok? about anybody here. Oh man. Ok, fíjese bien. Okay, just look at this. Pero ese no es el But don that's suyo. not your gift. El don suyo es Your otro y gift usted está is something desperdiciando else, su and you're don wasting por your el gift don que because no es of suyo, the- que usted on the quiere. gift that's not yours that you want. Y ahí pasa la vida And mucha that's how gente a lot of people desarrollando spend their lives o tratando de trying desarrollar o to desempeñar develop un a don gift que no tienen. that they don't even have. Y es una lástima And porque it's a Dios pity no se because agrada God de is ello. not pleased with that. Dios no está en God ello is not in midst of Dios that. no está de God's acuerdo not con in ello. agreement with that. porque Dios le dio a Because usted God dones gave para que you usted gifts lo hiciera. so that Ahora you can vamos, do them. vamos a So ver now por we're gonna qué see estos why dones o por these qué gifts cada or quien why tiene los each dones. Porque no person todos has tenemos el mismo We don. don't all have the same gift. ¿Ok? Okay? No todos tenemos el We don't mismo don. all ¿Por have qué? the same gift. Porque Why? Dios Because quiere que God todos seamos wants igual. us Vamos all a to be- leer, So mire, let's vamos a read. leer Look, let's read. en el capítulo 12 In chapter 12 de 1 Corintios. of 1 Corinthians, Pablo nos explica Paul esto explains this y to se, y us. se lo voy a leer, lo iba a And I'm leer gonna al read it. I último, was pero lo gonna voy a read leer this at the primero end, but para I'm que gonna usted read it sepa first de so qué that you can estamos know what hablando. we're talking about. Del versículo 4 en Verse 4, adelante. starting in verse Okay. 4. ¿Ya lo Do tiene? you have it? Amen. Dice, ahora bien, It says, hay "Now there are diversidad de diversities of dones, gifts, pero el Espíritu but es the el same mismo. Spirit." O sea, el que In da other los words, the dones one es who el gives mismo. the gift, the Y gift is hay the same. diversidad de And there are ministerios, differences of pero el Señor es el administrations, mismo. but the same Lord. Y hay diversidad And de there are operaciones, diversities of pero operations, Dios but que hace todas it las is the cosas same God en which todos worketh es el all mismo. in all. Pero a cada uno But le the es dado la manifestation of the manifestación del Spirit is given to Espíritu every man para to profit provecho. withal. Porque a to one este is es dada given by por the el Spirit Espíritu palabra the de word of sabiduría. wisdom, A otro to palabra another de the word of ciencia, según knowledge el mismo by the same Espíritu. Spirit, A otro fe another por el faith mismo by the same Espíritu y a Spirit, otro to dones de another the gifts sanidad of por el healing mismo by the Espíritu, same Spirit, a otro el to hacer another the working of milagros, a miracles, otro to another profecía, prophecy, a otro to another discerning discernimiento of spirits, de espíritus, to another a otro diversos diverse géneros de kinds of tongues, lenguas y a otro to another the interpretación de interpretation esas of tongues. lenguas, pero todas all estas these cosas worketh las hace uno one, y el mismo and the selfsame Espíritu, Spirit, repartiendo a dividing cada to every uno man en severally particular as he will. como él quiere. ¿Ok? Porque así como el For as the cuerpo body is es one, uno y tiene hath many muchos members, miembros, pero and all the todos members los of that miembros one del body, cuerpo, siendo being many, muchos, are one body, son un solo cuerpo. Así so también also Cristo, is Christ. porque por un solo For by one Espíritu Spirit fuimos are we all todos baptized bautizados into one body, en un cuerpo, sean whether we judíos be o Jews griegos, or sean Gentiles, esclavos o whether we be libres, bond or free, y a todos se and nos have been all dio made a to beber drink de into un one mismo Spirit. espíritu. Además, el For the cuerpo body is no not es one un solo member, miembro, sino but many. muchos. Si dijera If el the pie, foot shall porque say, no soy mano, "Because I'm not the no hand, soy del I'm not of the cuerpo, body, por eso is it o therefore será not del of the cuerpo, body?" no será del cuerpo. Y si if dijere the la ear oreja, shall say, porque "Because I'm not porque the no eye, soy ojo, no soy del I'm not of cuerpo, the por body, eso no is it sería therefore not del of the cuerpo. body? Si todo el the cuerpo whole fuese body ojo, were an ¿dónde eye, estaría el oído? Where were the Si hearing? todo fuese If the oído, whole ¿dónde were estaría hearing, el where olfato? were the smelling? Mas ahora now Dios ha hath God colocado set the los members, miembros every cada one of uno them, de in the ellos body, en el cuerpo as como it had Él pleased quiso. him.
Y quiero agregar And I aquí want to que por add esa here razón that for hay a that veces reason, disensión y sometimes there's pleitos en la dissension and iglesia. arguments in the church. Porque personas que Because quieren el there's don people que who alguien want the más gift that tiene. somebody else Es has. más, hay What's celos more, en la there's iglesia a jealousy in veces the porque church queremos sometimes tener because el we don want que to otra have the gift persona that another tiene. person has. Como el hermano Like Julano, brother como él so-and-so. lo dejan que se, How que se come pare they ahí let him arriba y stand empiece up a there hablar y a and decir, ¿y speak por and qué say yo tengo things? más Why años que él I've aquí been y no here me dan more esa years than he oportunidad? has, and why Es haven't que I usted no been given tiene that el don, opportunity? ¿ok? When you don't have the gift. Si usted tuviera el don, If ya you had estuviera the aquí gift, you arriba would already también, be up here ¿verdad? also. Y tenemos que And entender we have esto, to ¿ve? understand Pero por this. no But because entenderlo, we don't nos understand metemos en this, we líos get unos involved con in problems otros, with each ¿ok? other. Sí, porque si usted se Because está if metiendo you are getting involved al in don de alguien más, someone else's gift, entonces, then ¿qué? Causaría you problemas. cause problems. Si yo fuera a decirle al hermano If I Víctor, could no, tell hermano Brother Víctor, Victor, déjeme no, Brother decirle Victor, cómo let me maneja tell esto. you how to No, manage this thing. ese botón no, el that otro. button doesn't do that. Yo You no use this sé button. nada de eso, I don't know hermano. anything about that. Nada, absolutamente nada de Absolutely esas nothing cosas, ni about quiero those saber things. I don't tampoco. even want to know either. ¿Me entiende? Y'all understand? Ok, por eso es importante. That's Por why eso it's Pablo está important. That's diciendo, why Paul's la oreja saying, no le va a the decir ear al isn't ojo, going to tell the eye, no te necesito, I don't need you. ¿verdad? Porque todos son parte Because del they're cuerpo, all parts of the todo body. funciona Everything y todo functions, tiene su and lugar. everything has its place. Usted no puede ver con la You oreja, can't see with your ear ni oír con el ojo, or hear with your eye. ¿verdad que no? That's true. Qué torpe sería. How foolish would that be? Sí, a ver, déjame ver. Let me see, let me see. ¿Verdad que no? No, right? Es lo que Pablo está That's what hablando, Paul ¿ve? is saying, Que todos tenemos that we all dones have que gifts desempeñar. to develop. Y déjeme And decirle let me otra tell you cosa. something else. Cuando usted vaya When con el you Señor, go to usted the va a ser Lord, responsable you're gonna be de lo que Dios le responsible dio. ¿Se of acuerda de what los God gave you. Do talentos you que remember Dios the le dio a talents unos that God 5 y a gave otro some 2 y a 5, otro or 1? he went and some got El que 2 le dio and 1. 5, The él one he gave juntó 5 5 to, más. he Y al got que le 5 dio more. 2, The él one he dio gave 2 2 to, he más. gave, Dio he 4, got 2 regresó more. He 4. gave Pero al que le 4 dio 1, back. But the one he regresó gave nomás only 1 1. talent to, he just brought back Es the decir, same nomás one. el talento que Dios le dio. The Aquí one está. that he had given him. He said, here it El is. talento que me diste, The pero no talent hizo that you nada gave con me. él. But he didn't do Es lo anything que with it. Jesús está That's what enseñando, Jesus is que teaching. cada uno de nosotros That somos each one of us responsables de is desempeñar el responsible to talento que develop the Dios talent le that God dio has given you. a cada uno. Each one. Y que lo que Él le va a And what he's reclamar going to hold you es accountable si for usted is desempeñó if ese you talento had que Él developed le that dio talent that he o gave you. andaba de Or entremetido were you getting all tratando de involved trying desempeñar to otros do talentos que other no le talents dio. that aren't that ¿Ve? he Por didn't eso give es you? importante That's why it's que important nosotros, that we, número uno, number one, encontramos cuáles that we son find los what talentos the talents que are Dios nos ha that dado. God has given us. Yo le puedo decir los I can tell talentos de you algunos de some of ustedes, your talents. no todos, pero Not all algunos. of you, but some. ¿eh? Pero es de cada But uno de it's each nosotros one of us saber, to know, encontrar cuál to es mi find talento. what is my talent. Y le voy a decir cómo And lo I'm gonna puede tell you how encontrar. you Cuando can usted find it. encuentre o When cuando you usted find- esté when you are desempeñando su talento, developing that usted va a talent, ser completamente you'll be feliz, completely happy, completo, complete, en paz, at gozoso. peace, joyful. No va a haber There nada won't de be que, anything ay, like, como me cuesta "Oh, hacer this esto. cost me to do No, this." lo va a hacer con gozo. No, you're just going to do it with joy. Otra persona se queda viendo y Somebody dice, else would just be ay, there ¿cómo like, le haces? "Oh, how do you Yo do ya it? no podría hacer I tanto así. couldn't do Y it usted like lo hace, that." no, And si you me say, gusta. "No, I like Tráiganme to más. bring me more. Quiero más. I want Ah, more." Es porque usted está It's because desempeñando el you don are que Dios le developing the dio. gift that God has given you. Pero si usted está But en if otra you're cosa que no in es something don de else Dios, that usted lo está doesn't haciendo con involve trabajo, le you're cuesta. doing it with effort. It's costing Y por you eso to do muchos it. de nosotros, And that's why por many of us, compromiso, because of nos out of metemos en compromise, diferentes trabajos. we get into these different jobs. Por ejemplo, yo trabajé For example, I en worked aire in air acondicionado. conditioning. Me gustaba, I liked it. Pastor Salto, me gustaba. Pastor Salto, I liked Me gustaba air aprender conditioning. I mucho liked de learning los a aire lot about acondicionados. the air Pero no era But it mi wasn't- cosa. ¿Ves? Lo wasn't desempeñé of me. por 7 años para que trabajé ahí. It took me, I was there for like 7 haciéndolo, years without pero doing that, no, but pero cuando yo entré a la imprenta when I got into printing, y empecé a aprender and I started imprenta, to learn eso sí printing, me gustó. I liked that. Y ahí eso yo lo And hacía there, por gusto. that's what I ¿Sabía would usted do. que había ocasiones, You yo know, trabajaba por I un was- lugar I started working for a muy place conocido aquí en Dallas. Trabajé muchos años ahí
Y yo tenía And llave I para entrar al edificio, para entrar a la imprenta, para entrar en todas partes ahí. go in everywhere. Y había veces que And yo so there me was levantaba times en la when I noche would even get up at night porque me empezaba a acordar because de un I'd trabajo start que to tenía remember que a job that I no had había, that I no hadn't había cómo lo I hadn't figurado, cómo iba a figured out hacerlo. how I was going to do it. Y en lo que estaba en la And casa as we were acostado home, pensando en mi I was trabajo, asleep me thinking about venía work, laying esto down, y esto and y this esto and y this esto. and this and this ¿Y would sabe come qué? to Me mind. levantaba And yo you y know me what? iba al I'd get trabajo up and I'd go to work a hacerlo. to go and do what I was thinking about in Tanto bed así at me night. gustaba la I imprenta. like printing so much. Fíjese, Oh wow. ¿ve? Pero eso era And lo so que yo, that's what I me gustaba. liked. ¿Ve? Y trabajé muchos años en And la I worked imprenta, many years in 30 y printing, tantos 30 años something en la years imprenta. in ¿ve? printing. Pero era But it el was don que Dios the me había gift dado that para God had hacer. given me Pero to do. luego cuando But me then salvó el when the Señor Lord saved me y cuando empecé a ir a la and when I began iglesia, going to church, mis hermanos my que brothers cantaban en el who coro, sang in the chorus, porque ellos siempre habían because sido they had always cristianos y been yo no. Christians and I wasn't, Entonces ellos then me they estiraron luego pulled que me yo right fuera a away for me to cantar. go Yo no sing. estaba muy I cómodo en wasn't too cantar, ¿ok? comfortable singing, okay? Número uno, porque Number no one, tenía la voz because I didn't have the y no voice to tenía el sing and don I didn't y have the todo. gift and all Pero that. les But ayudé por I helped 18 them años out for anduve 18 cantando con ellos. years, just singing with them. Me And gustaba, pero I liked siempre, pero cuando always, Dios but en el when God proceso me in the llamó a process predicar called y a me to enseñar, preach and to ahí teach, estoy bien contento yo. oh, I was so happy. Estoy bien contento. I was No so le hace happy. que tanto trabajo sea, Doesn't yo matter how estoy much bien work it contento was, I was so haciéndolo. happy Y doing it. dije, ese es el don And I que said, Dios that's me the dio gift that para God hacer. gave me to do. Porque yo no tenía una Because I idea, had no idea. ni quería hacerlo I didn't tampoco, even want to do it either porque nunca lo había hecho. because I'd never Yo no done it. quería I hacerlo, didn't pero want cuando to lo do it. empecé a When I hacer, began doing it, después de un after a rato, while, empecé a I sentirme began to feel completo, empecé a complete. sentirme I con began to paz. feel Y le at estoy peace. diciendo And I'm todo telling esto you para all que this usted so that empiece a you buscar can cuál start es to el look don for que what Dios le ha is the dado, gift that God o has given dones you, que Dios le ha or dado, gifts porque that God Dios has le ha given you, dado because God dones, has ¿ok? given you gifts. Fíjese bien, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde Because estaría el for cuerpo? Fíjese. And Si if they todo were este all cuerpo one fuera member, una where oreja, were the body? ¿dónde If the estaría el whole cuerpo? body was the No ear, what would sería everything servible be? para nada, It ¿verdad wouldn't que be no? good for anything, ¿Ah? right? O si fuera un ojo Or nomás, if it un was ojo just one grandote. eye, a big old eye. Tampoco. Oh. Imagínese. No. Can you Pero imagine? ahora No. son muchos los But now miembros, there are pero many el members, cuerpo es yet uno but one solo. body. Ni el ojo And puede the decir eye a la cannot say mano, to the hand, no te I necesito, have ni no need of tampoco a thee, la nor cabeza, a again los the head to pies, the feet. no tengo I have no necesidad de need of thee. vosotros. Antes Nay, bien, los much more miembros those del members of the cuerpo body que which parecen seem to be más more débiles son los are más necessary. necesarios, y aunque And those ellos members of the y body aquellos del cuerpo que no which nos we think to be parecen less menos honorable, dignos, a upon estos these we vestimos bestow más more abundant honor. dignamente, y los que And our en uncomely nosotros parts son menos have more decorosos abundant se comeliness. tratan con más decoro. Fíjese bien. ¿Nunca se ha Have you usted ever lastimado un dedo, por hurt ejemplo, a finger, for o una example, parte de su or a cuerpo part of your body que no sabía qué that tan you didn't importante know era, how pero important it was, but when cuando se lo lastimó you y no lo hurt puede it, usar, you ¿cómo can't le use hace it. falta? Man, you miss it, don't you? Nunca se ha puesto a pensar cuando Have you ever started cuando thinking about dedo when no this está thumb funcionando. doesn't work? Ay, hermano, Oh cómo cuesta, man, no how puede much it escribir, no costs. You puede hacer can't nada. write, you can't do nothing. Este dedo es muy This thumb importante, is very important, pero también este, but also this one too, porque sin este, because without this one, you can't play. y todos son importantes, And todos. everyone's important. La uña es importante. Your nails Si important. se le Oh, cae la yeah. uña, cómo Your duele, nail ¿verdad? falls off. Oh, that Ajá, hurts. ajá. Uh-huh. También el cabello, ya Your ve. hair. Si no tiene You cabello, don't have hair. Oh aleluya. man. Bueno, Well, porque los que se tratan con más decoro, porque For los our que comely en parts have no nosotros need, son but más God hath tempered the decorosos, body no together, tienen necesidad, having pero given more Dios abundant honor to ordenó that el part which cuerpo, dando that there más should be no abundante schism in the honor body, al que but le that the falta members should have the same care o al que one le for faltaba, another. para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen members los should have the unos same por care los one for otros, another. aleluya. Y ahí And sigue enseñando si there's quiere where it leerlo en continues casa, teaching pero if you wanna read la that at idea home. es esta, But the idea is this, de que
de que that así como el cuerpo just as the tiene body necesidad de has todas las need partes for del all the cuerpo que body Dios parts nos that dio, God gave us, gloria a Dios por praise ello, God for that, que nos damos cuenta that que, we que realize todas that son necesarias y que it's no all podemos necessary vivir and sin that we can't una live ni el otro. ¿Ok? without one or the other. En Mateo 13, 12 Matthew dice, 13, porque a 12, cualquiera que tiene it se le says, dará y tendrá más. Dice For bien. whosoever hath, to him shall be Pero given, al and que he shall no be given more tiene, abundance. But whosoever has aún lo not, que tiene from him shall be le taken será away quitado. even that he hath. ¿Ok? Mateo 25 Matthew del 25, 14 al 30. 14 to Porque 30. el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó For a the sus kingdom of siervos y heaven les is as a entregó man sus traveling bienes. into a far country, A uno who dio called his 5 own talentos servants y a and delivered otro unto him 2 y a unto them otro his 1, goods. a cada And unto uno one he gave conforme a 5 su talents, to capacidad, another 2, and y to luego another se 1, fue lejos. Y and el to que another había 1. recibido 5 And to every talentos man fue y according to his negoció several con ability, ellos y and ganó straightway otros took 5 his journey. talentos. Then he that had received Asimismo, the el 5 que había talents went recibido and traded with the 2 same, and made ganó other 5 también otros talents. 2. And Pero el likewise que he that había had received recibido 2, he had also 1 made another 2. fue y But cavó en he la that had received tierra 1 went y and digged in the escondió earth, el and hid his dinero de Lord's su money. señor. Después de After a mucho long tiempo time, the vino Lord el of those señor de servants aquellos cometh and siervos reckoneth with y them. arregló cuentas con ellos. Y And llegando so he el que that had había received recibido 5 5 talents talentos came and trajo brought otros other 5 5 talents, talentos, diciendo, saying, Señor, Lord, 5 thou talentos me deliverest unto me entregaste, 5 talents. aquí tienes, he Behold, ganado I have otros gained 5 beside them 5 talentos sobre talents more. ellos. Y su señor His le Lord dijo, said unto him, bien, Well buen done, siervo thou y good and fiel, faithful servant. sobre Thou poco hast has been sido faithful over fiel, a few things. sobre I will mucho make thee te ruler over pondré. many things. ¿Ok? Entra Enter en el thou gozo into the de tu joy of Señor. thy Lord. Llegando también el que había recibido 2 He also talentos, that had dijo, received 2 Señor, talents 2 came and said, talentos me Lord, entregaste, thou he deliverest aquí unto me he 2 ganado talents. otros Behold, I 2 have gained 2 talentos other sobre talents ellos. beside Su them. Señor le dijo, His Lord bien, said unto buen him, Well siervo y done, good fiel, and sobre faithful servant. poco Thou has hast sido been fiel, faithful sobre over a few mucho things. te I will make thee pondré. ruler over Entra many en things. el Enter gozo de thou tu into the joy Señor. of thy Pero Lord. llegando también el que Then había he which recibido had un received the talento, 1 talent dijo, came and Señor, said, te Lord, conocía que I eres knew hombre thee duro, that thou art a hard man, que ciegas donde no reaping where there has not sown, sembraste and y gathering where there recoges has not donde strewed. no esparciste. Por lo cual And tuve I was miedo y afraid, fui y and went and hid escondí thy tu talent in the talento earth. en la Lo, tierra. there Aquí thou hast tienes that is lo que thine. es tuyo. This is what's yours. Respondiendo su His Lord señor le answered and dijo, said unto siervo him, malo Thou y wicked and negligente, slothful servant, sabías que thou ciego knewest donde that no I siembro reap where I sow y que not, recojo and gather where I have donde not no strewed. esparcí, por tanto debías Thou haber ought to dado have mi therefore dinero a los put my banqueros, money y al to the venir yo exchangers, hubiera and then recibido at my lo que es coming I mío should have con los received mine own intereses. with interest. Quitadle pues el Take therefore the talento talent y from him, dadlo and al que give it tiene unto 10 him which talentos, has 10. porque al que For tiene unto le será everyone that dado has shall y be tendrá given, más. Y el que and no he tiene, shall have aún an lo que abundance. tiene le será But from quitado. him that hath not Y al shall be taken siervo away even útil, that which he has. inútil, echadle en And las cast ye tinieblas the unprofitable servant de into outer afuera. darkness. There Allí shall será be el weeping lloro and y el gnashing of crujir de teeth. dientes. Wow. Al que The tiene one más, who se le da has más. more will be given more. Y al que tiene The poco, one who se has a le little quitará. bit it will be taken Queriendo away. decir Which que si means nosotros that if no desarrollamos don't los develop dones que Dios the nos ha gifts dado, that God has given us, esas son responsabilidades, those le are podríamos llamar responsibilities we así, could call a un don con responsabilidad, a gift with responsibility, un don con gift with responsabilidad, que responsibility, quiere decir que which Dios means that le God va a reclamar a is going usted to hold you accountable de ese don for that que gift. hiciste con él. What did you do with it? ¿Eh? Huh? Por eso es That's why importante it's que important nosotros that we encontramos el find don que the gift tenemos that we y lo have desarrollamos. and we develop it, Lo usamos para el Señor. that we use it for the Lord. Usted quizás tiene You don perhaps de have a gift animar to gente, encourage people, pero no anima a but you nadie. don't encourage anybody Porque está tan desanimado con because you're usted so mismo discouraged on your own que se va a self ocupar de animar a alguien. that ¿Se why would fija? you worry about encouraging anybody Pero else? usted, lo que usted no sabe es que si But usted what se you don't ocupara en know animar is gente that if como el you don que worry Dios le dio a about usted para encouraging que other lo haga people as the gift that you have been given, al mismo
tiempo At de the same regreso, time, usted sería animada también. you'll be encouraged as you Dios le encourage others. bendeciría God will y bless usted you. estuviera completa. And you'll be Aleluya. complete. Yo estaré pasando por muchos I've been problemas, going through pero a lot yo of estoy problems, animando but I'm siempre a gente, encouraging porque you es mi don. always because that's my gift. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Hay otros que tienen don There's para others hacer who have a sentir la gift gente to bien. make ¿Se people fija feel usted? good. Have you ever noticed that? Platica con ellos un You ratito talk to them for y a se little siente while, tan a gusto. and you feel so comfortable with them. Pero hay otras But personas there's que no other people tienen who el don't don, have that gift. que lo hacen sentir horrible, They ¿no? make you feel bad. Ay, ay, ay. Ay, ay, Qué ay. bueno que se fue. I'm so glad they left. ¿Eh? ¿Me entienden? You Todos understand? tenemos un We don, all have a gift, pero but necesitamos saber el we don need to y know the desarrollarlo, gift hermano. and develop it. Desarrollarlo. And develop it. No tenga miedo, no Don't be tenga afraid. preocupación Don't worry de que, no, pero es que yo no puedo hacer about, eso. "Nah, well, Si I can't Dios do le that." dio If don, God gave cuando you the usted gift, tome un paso when para you take a step desarrollarlo, to develop sabe it, que you Dios know va a estar what? con God's usted gonna y be with Dios you. le va a ayudar And God y, will help you. y yo le aseguro que va And I promise you that He's going to, a lograrlo. you'll accomplish it. ¿Me entiende? You understand? ¿No sabe usted lo que cuesta You subirse don't aquí know arriba what it costs to come up y here estar viendo las caras de and be todos looking at all of your ustedes? faces. Unos están Some poniendo of y'all are atención paying attention. y otros están durmiendo. Others are asleep. Otros están platicando. Others are talking. Otros están limpiando las uñas. Others are cleaning their nails. Y usted está viendo a todos. And you're looking at everybody. Siquiera cuando cantaba yo no What? miraba a la At least gente, when yo I would miraba sing, I arriba. would look at the people, I'd look at the clock. Fue algo que yo desempeñé something porque that I me developed ponía because nervioso I'd viendo a get la gente y nervous mejor looking at people yo and instead agarraba I would- como el reloj o I'd la probably look at luz the o clock or the lo light que or fuera something, y whatever ahí, it was. ahí mantenía mis And I ojos en lo keep que yo my estaba eyes on that cantando. as I was singing. Pero cuando usted está But hablando when con you're gente, speaking to people, usted quiere hacer You un want contacto to make contact with y usted them. está viendo a la And you're gente looking at the people para, to para animarse, ¿verdad? be encouraged O desanimarse, or una de las dos. discouraged. One of the two. Amén. Amen? Ok, Okay. vamos adelante. Éxodo 28:3. Exodus 28:3. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, To all the wise, a quienes, fíjate bien, a quienes yo that he are llenado de wise-hearted, whom I espíritu have de filled with the spirit sabiduría, of wisdom, para que that hagan they las may make vestiduras de Aaron's garments Aarón, to consecrate him, para consagrarle, that he may para que minister sea unto mi me sacerdote. in the priest's office. No dijo, ve, habla a doesn't say, cualquiera, "Go ¿no? to ¿Verdad? just Que le dijo anybody." a He estas said, ciertas "You go to these personas, certain people, yo les di la that sabiduría I para will give hacer them este the trabajo. wisdom to do this job, Así como le dio sabiduría a just usted. like he's given wisdom to you. No todas las amas de Not casa saben all coser, ¿verdad? The Coser homemakers know how to con sew aguja with a needle, right? o con máquina. Or with a machine. Se cuecen los dedos primero. costs- Pero, Um, ¿verdad? they Ajá. stab themselves in the Pero hay algunas But que, there's que, some- que buenas son para They're coser, good at sewing, ¿verdad? right? En mi casa yo At tengo my una house, que no sabe I coser. have one who doesn't know how to sew. A mí sí sabe, pero I mean, cuando she cuece knows, todo but after everything, Cuando yo quiero algo when I want cosido something para mí, sewn un for pantalón myself, o una camisa some pants or a que shirt, yo lo hago, I do it myself. yo lo hago. I do it myself. Y cuando yo lo hago, no And sé, when I do no it, se descose. It doesn't unsew. Y It doesn't ese come no fue undone. don que Dios me That dio, wasn't ¿ok? a gift that God gave Fue me. algo It que was mi something mamá me that my enseñó mom cuando taught yo me when I estaba was little. joven, ¿verdad? Digo yo que no es don porque no I lo say it's hago not a gift because I don't seguido. do it often. O no ando buscando, Or I'm déjeme not looking coserle for, su oh, can vestido. I sew up your dress? No. Nomás pues lo mío. I Pues, just fix my own things. por eso digo, no es don. That's why I'm saying Ok. it's not a gift. Pero hay, But hay personas, y mi There's esposa le some dice, people, and es my que yo wife no will sé tell you, coser. I don't know how to Lo sew. hago, pero I'll se, do it, después, but se desbarata todo. it No undoes lo sé hacer. itself. It doesn't Ok. hold. Porque Dios nos da dones para hacer Because las God gives cosas, us ok. gifts to do things. Hay algunas cosas que There's hacemos some por things that we obligación, do out of ok. obligation. Pero no es el don de But that's nosotros, not our ¿verdad? gift. Pero sí obligación. But it's an Y esto obligation. tenemos que saber que And hay this we have ciertas to know cosas that que there are certain hacemos things that por we do obligación out of y obligation. somos responsables And we para are hacerlas por responsible to do obligación. them out of obligation. Pero las cosas But que, the que things son that don de Dios Are the gifts of God. también es una obligación. are also Pero es obligations, diferente but it's obligación. different. Ese es algo que usted It's va a something gozarse that you are hacerlo. going to enjoy ¿Ok? doing. Ok. Okay? Éxodo 35, de 30 al Exodus 35. 35, Y dijo 30 to Moisés a los 35. hijos de Israel:
Mirad, Jehová ha nombrado And a Moses said unto the Bezaleel, children of Israel, hijo de See, the Uri, Lord hath hijo de called by Ur, name de la tribu de Judá, y lo ha Bezaleel, llenado del the son of Espíritu de Uri, Dios the en son of Hur, of the sabiduría, tribe of Judah, and en he hath filled him with the inteligencia, Spirit of en God, in ciencia wisdom, in y en understanding, todo and arte in para knowledge, and in all proyectar manner of diseños workmanship, para trabajar en oro. and to devise Dios curious works, to lo work hizo. in gold, and in silver, and in brass, En plata, en bronce y en la talla de piedras and in the cutting de of stones to engaste set them, y en and obra in de carving madera of para wood, to trabajar make en any toda manner labor of cunning work. ingeniosa, y ha puesto en su And he hath put in corazón his el heart que that he pueda may enseñar, así both él he como and a Aholiab, Oliab, hijo the de son of Ahisamac, de la Ahisamach, tribu de of the Dan, tribe of y Dan. los ha llenado de Then sabiduría de hath he corazón filled para with que wisdom of hagan heart to work toda all obra manner de of work, arte y of de the engraver, invención y and de of the cunning bordado workman, en azul, and of the en embroiderer, púrpura, en in carmesí, blue, and en in lino purple, and fino scarlet, and in y en fine linen, telar para que and of the hagan weaver, toda even of labor them that do e any work, and of inventen those that todo devise diseño. cunning work. Dios le dio la God sabiduría. gave them the wisdom. Dios le dio sabiduría God a algunos de gave wisdom ustedes to para some hacer of you ciertos to trabajos do que certain otras jobs personas no that other pueden people hacer. can't do. Dios le ha dado la God has given sabiduría. you the wisdom. Pero cuando But usted está haciendo when un you're trabajo doing a que job Dios no le that dio la God didn't give you sabiduría the wisdom para for to hacerlo, do, le va a costar. it's going to cost you. Lo va a hacer con You're going to mucho do it trabajo. with a lot of effort, a lot of work put into it. Lo que yo he What I have experimentado en mi propia experienced in my persona, en mi own propia vida, self, in my es own que cuando life, yo estoy is that when en la I perfecta am voluntad de in Dios God's o perfect haciendo will, el trabajo or que doing Dios the me ha dado job that talento God has para given me hacer talent to y que do, Dios me ha dado como and that God orden has para given me an hacer, order yo to estoy do, completamente I'm feliz, completely hermano. happy. Feliz, Happy. completamente Completely completo. complete. No me falta I nada. don't lack anything. Habrá necesidades, There would no, be no need será suficiente para esto, para that lo otro, maybe there's not pero enough of yo this estoy or that, contento. but I'm happy. ¿Me entiende? You understand? Esto es lo que This is Dios what God hace en does nosotros. in us Cuando Él nos da when el He gives talento, us the talent. Él nos da, He gives bueno, us, ahorita al well, right terminar le now, voy a decir todos los ending with this, I'm going to beneficios give you all the de, benefits de caminar en ese talento, walking in that pero talent. Él nos da But He todo lo gives que us necesitamos everything para that we hacer need aquello, to para do that, desempeñarlo, to para develop hacerlo it, con to gozo, do it with para hacerlo joy, con to do éxito, it with para que todo success, salga bien. so that ¿Sabe everything may por turn out qué? well. You know Porque why? tiene el Because ungimiento it de Dios has the para anointing hacerlo. of God. You have the anointing of God to Y do con it. eso se dice And todo. with that, it's Usted everything's está done. ungido You're para hacer anointed to aquel do trabajo. that job. Nadie lo puede hacer como Nobody usted. can do it like Usted you. no tiene que You don't preocuparse have que to va a worry venir about otro y quitarle somebody else coming and taking away your el job. trabajo, porque nadie lo puede Because hacer como nobody can usted. do it like Porque you can usted do está it. ungido para Because you're hacerlo. anointed to do Gloria a it. Dios. Praise God. Por eso lo que Dios That's da, why what hermanos, God no gives, tenemos que We don't preocuparnos have que to alguien worry más nos about lo va a someone else quitar. coming and take away. Thank you, Jesus. Porque nadie lo puede hacer Because como nobody usted. can do it like you. Aleluya, Amen. gloria a Dios. Praise God. Romanos 12, del 6 al Romans 8 12, dice 6 de to 8. manera que teniendo diferentes Therefore, having dones, different según gifts, la gloria que according nos to es the dada, glory that is given, si el don de profecía, the gift úsese of conforme prophecy, a la according medida de la fe, to the proportion o of si de faith. servicio Or en ministry, servir, let us o lo que wait on o our el que ministry, enseña or he en that teacheth enseñar, in teaching. el que exhorta Or he en that la exhorteth exhortación, on el que exhortation. reparte con He that giveth, let him do it with liberalidad, simplicity. fíjese, el que The reparte, one el who que da, gives, the el one que es who gives, the generoso, one who's generous. el que preside ruleth con with solicitud, diligence, el que he that hace showeth misericordia mercy con with alegría. cheerfulness. Primera de Pedro 4:10 Peter dice, 4:10. cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como As buen every man hath administrador received a gift, even de so la minister the multiforme same one to gracia de another, Dios. as good stewards of the manifold grace En of God. Génesis 25, Genesis 25, del 23 al 34, 23 le voy a pedir que lo lean gonna en ask you casa to read porque that at está home bastante because that's a largo. little bit Pero long. Esaú But Esau vende su primogenitura sells y esto his es birthright. lo que And Dios this is what no aprecia God cuando doesn't nosotros appreciate tenemos en when we poco el when don we, que Él nos ha dado. take for granted the Cuando gift that lo He's given us, despreciamos. when we despise it. Es decir, In usted other words, usted puede ser muy you can ágil be y muy bueno para very tocar el piano, pero usted no quiere well, tocar el a piano. good piano player, but you Usted don't play quiere it. tocar el violín. You want to play the violin instead. Entonces lo que usted está So then what haciendo es you're doing, despreciando you're el don que despising the Dios gift le that dio God a has usted. given you.
¿Ok? Okay? ¿Cómo ve Dios How does God cuando despreciamos el see don that que when Él we le despise ha the dado a gift that He's usted? given us? Fíjese lo que le Just pasó look a at what Esaú. happened to Esau. Esaú y Esau Jacobo and eran Jacob were cuatitos, twins. lo que gemelos. They were twins. Pero But Esaú Esau nació primero. was born first. En aquellos And tiempos, during those el times, primero the first one era el que was the one who recibía el received the primogénito, birthright. recibía todos los He bienes, received all the goods, todo all el of lugar, la the autoridad, place, the toda authority, la everything, bendición, todo the blessing, era para el everything primero. was for the firstborn. ¿Ok? Pero dice la But the escritura scripture says en Romanos, fíjese in bien, Romans, en Romanos 9 In al Romans 13, 9 to 13, y no solo esto, sino también cuando Rebeca and not only concibió this, but when de uno, de Rebekah Isaac, conceived nuestro padre, Isaac, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún bien ni even by mal, our father está hablando Isaac, for de the children Esaú being y not born Jacobo, yet, neither para having done any para good or el evil, propósito de Dios that the purpose of conforme God a la according to elección election might stand, not of works, but of him permaneciese, that calleth. no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, It was fíjese said bien, unto está her, diciendo, look, no había ninguna there razón was no porque reason Dios for dijera God estas cosas que to dijo. say these things that he did. No había ninguna razón There porque was no Dios reason for God despreciara a to uno del despise otro, one si from the todavía other. no nacía. But if they hadn't even been born yet. Todavía no se sabía They qué iba a ser didn't uno y qué know iba a ser that el what otro, was excepto Dios gonna be sabe one or the todas other, las but God cosas. knows everything. Y él dijo esto, fíjese And it bien. was said unto her, Dijo esto, it says, dijo, el the mayor elder servirá shall al serve menor, the younger. como está As it is escrito, written, a Jacobo Jacob have I amé, loved, más a but Esaú Esau aborrecí. have I hated. ¿Quién lo dijo? Who Dios. said that? God. Antes que nacieran. Before they were Y even diría born. usted, pero ¿cómo And you puede might say, well, decir Dios how esto can de, God de say una this criatura que about todavía a ni child siquiera who nace? hasn't even been born? Por esta razón. For this reason. Él ya sabía He already que knew Esaú that iba a Esau was despreciar going to el despise don the que él le gift había that dado. he had given Fíjese him. bien. Y Dios se And disgustó God tanto was que so dijo esas palabras. bothered that he said those words. Porque Esaú, Because cuando Esau, when crecieron, he grew up, era un cazador. one was a hunter. Y su hermano Jacobo And no his era, brother era Jacob, hombre he was- de casa, He no, was, no del campo. he worked in the fields. Y se fue Esaú So a Esau cazar. went hunting Y Jacobo se quedó en And casa Jacob stayed como home, era costumbre as it was y the cocinó custom. And he cooked, una olla a pot of de caldo, yo no sé de stew. qué era, I don't know pero what it was, debe de haber sido muy It sabroso. was yo probably creo. really tasty. Pero como quiera que sea, So in any cuando regards, Saúl regresó, dice when que Esau venía came con back, mucha hambre. he was really hungry. Y le dijo, dame And de he comida, said, give me dame something la to comida. eat. Give me that food. Dijo, te la vendo. Jacob said, I'll sell it to you. Pues te lo Well, compro. I'll buy it from you. ¿Qué te doy? What do you want? Dame tu Give me primogenitura. your birthright. Dame el derecho Give me que the tú right tienes that you have, y yo te doy un plato de and comida. I'll Pues give you a plate dámelo. of food. Well, give it to me. Fíjese. Por un plato de For a comida. plate hermano. of food. Tenga cuidado con un Be plato de careful comida. with those plates of food. ¿verdad? Huh? Un plato de comida. Plate of food. Le vendió, le dio He la sold it. primogenitura. He Y gave Dios his sabía que él lo birthright iba a away, and hacer. God knew Por that he was eso gonna do that. Dios dijo esto. That's why God said this. ¿Qué quiere decir para Which mí? means to me Que Dios no that God acepta does not muy accept bien too que well nosotros when we despreciemos despise los dones que the Él gifts nos ha that He dado gives us. o que los alcemos Or that ahí a we un put lado them off to y no one los side usemos y and we don't even termínenos use la them. vida sin haber usado los dones We que end Él our nos dio lives para without usar. having used the gifts that He's given us. ¿Qué quiere decir para Which mí? means Fíjese to bien. me- Quiere decir para which mí que means cada to me uno de that nosotros each one of debemos de us descubrir cuáles should son los discover dones. ¿Qué es what lo que yo hago Is, mejor? what is it that I do best? ¿Cuál es esa cosa What que is yo that hago thing mejor? that I do Que best, yo hago con that I do satisfacción, with que yo hago satisfaction, that I do completamente en paz completely in peace y contento and y content satisfecho and satisfied y feliz. and happy? ¿Cuál es esa cosa? What is that thing? Empiece a buscar sus dones Start to look for your y cuando gifts, los encuentre, and when you find empiece a them, start to desarrollarlos. develop them. ¿Ok? Okay?
Dios sabía que God Saúl knew iba a that Esau tener was en going to poco have lo to que le había take for dado, granted la what he had been given, primogenitura, his birthright. el don de nacer The primero gift y of being tener born todos los first and derechos having all de the ello. rights of Él it. despreció los He derechos que Dios le despised the dio, rights that God had given him. por eso That's why Dios God odió o aborreció a hated Esaú. Esau. Dios ha dado dones God con has given autoridad gifts a with cada authority uno de to each nosotros one of us. y Él espera que And los He desarrollemos expects us en to lugar develop them de despreciarlos, instead of porque despising queremos them, otra cosa. because we want to do En something 1 else. Samuel In 15, 1 Samuel Dios 15, le ordenó a God Saúl ordained lo Saul. que Dios quería que hiciera, He told him what he wanted pero him to Saúl do. quería But Saul hacer otra wanted cosa. to do something Saúl else. desobedece Saul disobeyed Dios. God, y es desechado. and that's Dios he lo was, quitó de he rey. was cast out. Es God muy took him out of being importante. Es king. que Dios This le is había important. dado una God orden a had given él, him an order, un derecho, a right, una autoridad, an authority, porque Dios because escogió God a chose Saúl Esau para ser rey. to be king. No fue Samuel, wasn't Samuel, no fue la it gente, wasn't no the fue el people, pueblo, it fue wasn't Dios mismo que lo Anybody, it escogió was para God ser himself who rey. chose him to be king. Así como escogió a algunos de Just like he ustedes chose para some hacer of cierto you trabajo. to do a certain job. Así como me escogió a mí Just para like hacer he lo que chose yo me estoy to do haciendo. what I'm doing. Ahora, si yo lo Now, desprecio if I despised porque it quiero algo because I mejor, want por something ejemplo, better, le voy for a example, enseñar I'm going to algo. show you something. Después de cantar After por singing unos años for con mis some hermanos, years with my me brothers, empezó a gustar. I started liking it. Me gustaba I liked porque I liked íbamos doing it a because diferentes we would go to lugares cada different places semana. every week. No era la misma It gente. wasn't the same people. Me gustaba I liked porque it a veces because íbamos a iglesias, sometimes we a would go to veces íbamos churches, a sometimes we auditorios, would go to a veces auditoriums, íbamos a parques, sometimes we would a go to veces a park, íbamos a sometimes we would go diferentes lugares, a to veces different íbamos a places, prisiones sometimes we go to a prisons cantar. to sing. Y como ya lo había And hecho por 18 since I had años, already done this for y 18 years, ya me había acostumbrado I a had already hacerlo. gotten used Y to doing estaba más I was more relajado haciéndolo, relaxed doing it porque lo hacíamos en grupo, because we would do no it era in a yo group. It solito. wasn't just me doing it Y by cuando myself. Dios me llamó a hacer And algo when yo God called me to solito, do something on my me own, temblaban las corvas I was y trembling, no quería hacerlo. and I didn't want to do it. Pero yo tuve que But I had escoger I lo had que to Dios choose quería que yo what hiciera God wanted me to do, y no lo que yo and quería not hacer, what I porque wanted yo to quería do, seguir because I cantando, wanted to continue singing, pero solamente por but satisfacción only propia, because of my own no satisfaction, not no por because cumplir con Dios. I was fulfilling my Ah, heart with God. so, or anything. So Hay muchas cosas, there's hermanos, many things que nosotros that we escogemos choose en lugar de dejar que instead Dios of letting escoja God o Dios ya choose, escogió. God's already Porque para chosen. cuando Because by the time Esaú y Esau Jacobo nacieron, and Jacob Dios were ya había born, escogido lo que God ellos had iban a already hacer. chosen what they were going to do. Dios ya lo había escogido. God had already chosen. Así como ya escogió lo Just que like usted va He's a already hacer. chosen what you're going to Desde do. antes Since before que yo naciera, Él I ya was había even escogido born, lo que yo iba a He had hacer, already chosen what I was going to lo do, que usted iba a hacer. what you were going to do. Dios ya lo había escogido. God had already chosen. Dios ya lo había. God had already Decidido. decided. Esto es lo que va a hacer. This is what Verso you're 11 dice, me Verse 11 pesa haber puesto por rey a Saúl, says, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras y se ha apesadumbrado. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. El verso 34, se fue luego Samuel a Rama y Saúl subió a su casa en Gaboa de Saúl. Verso 35, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Wow. Capítulo 16. Chapter 16. Samuel unge Samuel a David. anoints David era un David. jovencito David was a young man. y le estoy enseñando como And I'm showing ejemplos. you with David era un examples. David jovencito was a young man que nació was de la born segunda esposa de from the Isaí. second wife of Jesse, Los hermanos de él, que His eran medios brothers, hermanos, who were his half brothers. no lo apreciaban They a didn't David. appreciate David. Y entonces su papá, And so then his para dad, separarlos to de sus separate hermanos him que from no his lo, brothers who no lo apreciaban, Didn't love him. y me imagino que no lo trataban imagine bien, they didn't para, treat him well. para separarlo de ellos, Separate him from them. lo puso a He cuidar las Put him borreguitas to de take él. care of their sheep.
Entonces David So then desde David, pequeño from a young pasaba age, todo el he tiempo spent afuera en all el day campo long con outside las in the field borregas. with the sheep. ¿Ok? Pero But David David no estaba perdiendo ese wasting tiempo that time lamentándose o llorando o being sad or triste. crying or ¿Por sad qué because me hacen esto a why mí? do they ¿Por do qué this me to me? separan? Why ¿Por do qué they yo solito separate me? apenas Why am tengo I by 14, myself? I'm just 15 14, años y 15 yo years ando old acá and I'm solo over here peleando con alone leones y fighting with osos y lions and tigres bears and y no sé tigers qué and I tanto don't know más? what else. Él podía haber gastado could have su spent tiempo his time, lamentándose como muchos lo hacemos, complaining, ¿verdad? how a lot of us do. Lamentándonos de que la Complaining that situación the no está situation adecuada a lo que isn't nosotros queremos o what lo que we nosotros want it to be or pensamos what que we thought it merecemos. would be that we No, deserve. él estaba usando el He tiempo was adecuadamente, él using aprendió his a time pelear correctly. He learned to con fight osos y con tigres y bears and con tigers lobos y lo que wolves viniera. and Él whatever aprendió came. a He usar learned su to use his onda y él slingshot. aprendió a And he escribir learned cantos al Señor, how to salmos. write songs Él to the aprendió Lord, muchas psalms. He cosas en learned so ese many things tiempo, during ¿ve? that time. Entonces lo que Dios hizo what God fue did promoverle was o darle promote him promoción de pastor de from a ovejas shepherd of a rey. to the king. ¿Se fija? You see that? José era otro Joseph que was another sufrió one who mucho por suffered sus so hermanos much que because of his que lo brothers aborrecían. who hated him. Y se acuerda que lo And if you vendieron remember, they sold y él him. fue a parar a Egipto, And he went pero allí Egypt, siguió but Dios bendiciéndole God a continued José blessing hasta Joseph que él in Egypt llegó a su until he llamado, got a su to destino. his calling La and his bendición de destiny. Dios The estaba blessing of sobre él. God was upon him. Porque cada vez que Because le every hacían un time daño, dice, they would Dios hurt him, estaba con él. It said God was with Aleluya, him. gloria a Dios. A David le pasó lo mismo. Same thing David happened le to pasó David. lo mismo. Same thing ¿Qué happened to quiere David. decir? Que cuando Which nosotros means that estamos, when we fíjese bien, are en la perfecta voluntad de perfect Dios, will of God, Dios nos bendice. God blesses Dios us. está con nosotros. God is with us. Y cuando estamos en la And when perfecta we are in voluntad the de perfect Dios will of God, es cuando nosotros estamos when we desempeñando are los dones que Dios the nos gifts ha that dado God has given para us funcionar en esta to vida, work in this, sea to function in this life, el tiempo que Dios le haya dado. whatever it is, the time that God has given you. Usted va a estar completo. You're going to be complete. La razón de que The muchas reason veces estamos that a lot of disgustados es times porque estamos we're haciendo lo que Dios bothered no is nos because we're ungió doing para what hacer. God did not anoint us to do. ¿Ok? Okay? Y solamente le And estoy hablando a I'm aquellos just que están talking to those haciendo people who alguna are cosa doing que dicen, something that ay, they say, cómo "Oh, me duele hacer esto. it cost me so much No to do quisiera, this. si no necesitara el dinero, yo no lo If I estuviera didn't need the haciendo. money, I Bueno, wouldn't be doing this." a lo mejor necesita, Maybe you need, ¿cómo se dice? what do you say? Maybe you need Más despacio, pedirle a Dios, decirle, Señor, slower. enséñame say, "Lord, show me." qué es lo que, o What usted is it mismo that puede, you yourself encontrar Find cuál es su don, what your gift qué is. es lo que a usted le gusta What is hacer, it that you like to do? qué es lo que usted está completamente it that you're satisfecho, completely satisfied satisfecha haciendo. Doing. Dice, ay, Señor, Say, aquí Lord, sí estoy contento. Here I'm Aunque sea una cosa peor que la otra. ¿Eh? Dios God tiene un lugar para has a usted, place for you, para cada uno de for ustedes. each one of you. Y Dios no ha dado And solamente God un talento, ¿ok? hasn't just given Dios nos one da talent. varios talentos. ¿Ok? So, gives many trabajemos talents. esos So let's talentos, work on vamos a those seguir talents. adelante. And let's go on. En Lucas 16:10 In Luke 16:10, dice, el que es fiel en lo muy poco, it says, "He that is faithful también in the en very lo little más es fiel. will also be ¿Quién dijo faithful esas in palabras? abundance." Who said these Jesús. words? Jesus. El que es fiel en lo muy He who is poco. faithful in very David little. fue fiel en lo David was poco. faithful in the little that he was Y Dios given. lo And God puso en lo alto. set ¿Se him on fija? a higher place. Y el que en lo muy And he poco that es is injusto, unfaithful también in en the lo más little es injusto. is Mateo also 25:23 dice, Matthew su 25, Señor le dijo, bien, 23. buen siervo y fiel, Says, sobre "Well done." poco has sido fiel, He told him, sobre mucho te pondré. "Well done, good and faithful Entra servant. en Thou el hast been gozo faithful de over tu a few Señor. things, I will make thee David ruler fue over fiel many como things. Enter pastor. now into the joy of the Lord." Parece que ahí aprendió mucho, que Seems le like David sirvió learned much para when he was being the después. shepherd that served him for later Parece on. que se fue It el seems campo like de it was the entrenamiento training para camp él. for him.
Pero ¿qué si él But lo what hubiera would have despreciado? happened if he had despised No it? hay cómo estar en la There's perfecta nothing voluntad like de being in the Dios. perfect will Y of la God. perfecta voluntad And de the Dios perfect es will of estar God cumpliendo y is desarrollando fulfilling el and llamado de Dios developing en the tu calling of vida. God in your Estar en life. el centro And being del in the don de center Dios of the para gift tu of vida. God for your life. Cuando estás desarrollando el don When de you're Dios, developing the gift Él of está God, contigo. He's with you. Número 2, Number 2, estás en completa you are paz. in complete peace. Número 3, Number estás 3, equipado you are para equipped hacerlo to do por it Dios by God con la dirección del with the Espíritu direction of the Santo. Holy Spirit. Número 4, Number 4, nadie más lo puede nobody hacer else como tú. can do it like you can. Número 5, Number 5, no te cansas de you don't get hacerlo. tired of doing it. Número 6, Number no 6, te aburres you de don't get hacerlo. bored doing it. Es un placer It's a y pleasure gozo para and a hacerlo. joy to do so. Y número And 7, number 7, tienes el you have ungimiento the de anointing Dios of God para hacerlo to y do it desempeñarlo. and to develop it. Y lo vas a saber And you'll know it porque no hay because there is no otro lugar other place que tú prefieres that you estar prefer to be at que en ese lugar. than in that place. Para otros será For un others, lugar it might despreciado, be a pero place para that ti they es algo despise, but especial. for you it's something special. Yes. No hay nada como estar There's en la nothing perfecta like being voluntad in the de Dios. perfect will hermano. of God. Nada. Nothing. Un palacio, A palace, unas riquezas, riches, el lugar más precioso the del most mundo. precious place in the world. Nada, Nothing. nada. Nothing. Aquí es mi lugar. This is my place. Si Dios quiere If moverme, God Él wants me to va a move me, mover. He'll move me. Pero hasta que Él lo haga, But until He este does, es mi lugar. this is my place. ¿Entienden? You Porque understand? estamos Because hablando we're talking de la about perfecta voluntad de perfect Dios. will Estamos of God. hablando We're talking del about lugar donde the place Dios where quiere God que estés. wants to Allí be Él at. te da todo lo Right que there, tú He gives you necesitas. all that you need. ¿Soy rico? No. Am I rich? ¿De dinero? No. No. Do I have money? No. Pero la Biblia dice But que the soy el Bible más says rico de that I'm the todos. most, that I'm the richest of all people. ¿Sabe por qué? You know Porque why? aquí las Because riquezas here, de the estar en la riches voluntad de of Dios being son in God's paz, will gozo are y peace, justicia. joy, and righteousness. Y no hay nada And más there's como paz y nothing gozo else y like peace justicia. and joy and righteousness. Ahí está. There is everything. Deje de buscar otras cosas Stop para looking ser for other feliz. things to be happy with. Busque la voluntad de Dios y Seek God's allí va a will, ser and feliz. there's where you'll be happy. Aleluya. Hallelujah. Vamos a orar. Let's Padre, pray. Father, en el nombre de Jesús, In yo Jesus' oro, name, Padre I Santo, pray, que estas Father God, palabras, Señor, que hemos that these hablado, words, Lord, that we've spoken se coloquen en el corazón de cada may uno remain de in the heart of nosotros, each one of Padre, us, para Father, que so that por una y por todas, Señor, lleguemos a once and ese for all we lugar may get to perfecto, that perfect place, ese lugar that place que usted ha that preparado you para have cada prepared uno de for nosotros, each one of Señor. us, Lord. Padre Santo, que si Father God, hay that if algún hermano o There's hermana any que brother or sister no está completo who is todavía, not complete, que le falta that esto, le falta they lo lack otro, this or Señor. that, Lord. Que en esta mañana, That Padre this morning, Santo, este Father God, mensaje This le ayude message may help them para empezar a buscar to aquellas start cosas to que seek those things usted quiere, which you want, porque esas son las que nos hacen because feliz, those are the Señor. things that make us happy, Lord. Padre Santo, que cada uno de Father God, that nosotros each one of us busquemos en nuestro May corazón, Señor, seek in our aquello heart, Lord, that que which usted ha designado para you have nosotros, que designated usted for us, nos ha that dado you have don given para us hacerlo, a Señor. gift to do, Lord. Porque cuando lo hagamos vamos a Because estar when we do it, completos y we'll be satisfechos, complete Padre. and satisfied, En Father. el nombre de Jesús, In Padre. Jesus' name, Father. En nombre de Jesús, yo In oro Jesus' por name, cada I uno. pray for each one. Yo oro, Padre, que venga I su pray, reino, Father, sea that your hecha su kingdom come, Lord, voluntad. and Que your will este be año, done. Señor, That this year, Lord, sea un año de may be a cambios, year Padre of Santo, changes, donde vamos a where resignarnos we a will hacer los cambios decide to necesarios, make the cueste lo que necessary cueste, changes, whatever it may be, whatever it may cost, a entrar a lo que usted quiere, enter into Padre, what you want para nosotros. for us, No lo que nosotros queremos, not Señor. what we want, Lord. Porque la verdad es que no sabemos Because lo the que truth is, nos hace feliz, we Señor. don't know what makes us happy, Lord. Pensamos que sabemos, We pero no think that we do, sabemos. but we don't know. Pero una cosa sí sabemos, One thing Señor, we que do lo know, que Lord, usted is that ha decidido what para you cada have uno de decided for nosotros, each one of us, allí hay felicidad. there is happiness. Allí hay todo lo que necesitamos, There is Padre. everything that we need, Father. Y Señor, yo oro And que Lord, I pray quizás este that mensaje perhaps this haya message tocado el corazón de alguien, may Señor, have touched someone's heart para hacer su voluntad. to do your will.
porque ahí está la Because there felicidad, is where Padre, happiness is, Father. en el nombre de In Jesús. Jesus' name. Yo quisiera esta mañana, This así orando morning, I'd like todos. to, as we're all praying, Si hay alguna persona if aquí there's que no anybody es here who is cristiano, not a que Christian, no has aceptado who al has Señor, not accepted the Lord, o que le aceptaste y te has you haven't retirado accepted de the Él, Lord, but you've gotten away from Him. y esta mañana quieres This regresar a Él, morning, you want to come back to Him. yo te voy a pedir que levantes tu I'm going mano to ahí ask you donde to raise your estás. hand right there where you are, Yo voy a orar por ti. and I'm going to pray for you. No te vamos a avergonzar We're en not ninguna going manera. to shame you in any way. Solamente queremos orar por ti. just wanna Si pray for you. tú estás If aquí, you're here, quizás dices, yo no entiendo maybe you mucho de say, eso I de don't salvación, understand too much about that salvation, pero quiero esa salvación. but I want that salvation. Es para ti. It's for you. Levanta tu mano ahí Raise your donde hand right there estás. where you are. ¿Hay alguien? Is there anyone here? Muy bien. Okay. Quiero orar por ti. I want to pray for you. Si tú estás aquí If esta you're here mañana this morning, y en lo que estabas oyendo el mensaje and dice, as yo you heard the necesito message, you say, que el Señor me I need enseñe, the que el Lord Señor to me show me, dirija. to direct me. Levanta tu mano y yo voy a Raise orar your por hand ti and I'll para pray que for Dios you, te ayude, so that God may help you. para que Dios te dirija. Ya So that veo God su may mano, direct you. I see your hand. ya veo su mano, I see your hand. ya veo su mano, I see your hand. ya veo su I mano. see your hand. Padre, usted ve las Father, manos you see the levantadas, hands that are Padre. raised. Yo le pido, mi Dios, I ask you, my God, que usted, Padre, hable a that cada you, uno Father, de may ellos speak to each one of them tan claro que lo van a so lo van a clearly that they'll entender, understand. lo van a poder ver, They'll be able to see. lo van a poder sentir They'll be able to feel la dirección suya para the sus direction vidas de in ellos, their Padre. lives, Father. Ese lugar, Padre It's Santo, that place, Father God, donde estar completamente where they'll be satisfechos, completely completos, satisfied, completely haciendo su voluntad, Padre. doing your will, Father. En el nombre de In Jesús, Jesus' name. en el nombre de Jesús, In Padre. Jesus' name, Father. Que usted traiga esa That you may revelación bring a that cada uno, revelation to Señor. each one, Lord. En el nombre de In Jesús, Jesus' name. en el nombre de In Jesús, Padre. Jesus' name, Father. Hable, Señor, Lord, speak a cada uno. to each one. Amén. Amen. Amén. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. A la 1, a las 2, a las 3.